Mire, la palabra de Dios es direccional totalmente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar siempre en nuestras vidas es obedecer la palabra. Cuando Jesucristo caminó entre nosotros y nos dio todas las enseñanzas que nos dio, fueron enseñanzas de prevención. Diga conmigo, prevención. Porque Jesucristo, nuestro Padre Celestial, mire, el evangélico hoy ha hecho de Dios a Dios el que soluciona los problemas de todos. ¿Sí o no? Pero el problema es que Dios no quiere vivir en la vida de los seres humanos solo como el solucionador de los problemas. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a encontrar instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Instrucciones que vienen para preservarte, para guardarte del mal. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos enseña cómo podemos vivir bien, cómo podemos estar bien, cómo podemos evitar caer en errores. Entonces, a veces nosotros nos metemos en situaciones difíciles y luego venimos delante de Dios y le pedimos ayuda a Dios, pero ya Dios nos dio la palabra con anticipación para no caer en el error. ¿Está conmigo? Entonces, hoy vamos a continuar lo que iniciamos a enseñar el domingo anterior, que es acerca de poder ser personas libres en Dios, de poder ser guerreros en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, usted es un guerrero en Dios. De poder ser personas que aprovechamos la palabra de Dios al máximo y que podemos avanzar en la vida de una manera acertada, sin retraso alguno. Entonces, Jesucristo vino para eso, para poder darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí o no? Entonces hoy vamos a continuar hablando de este tema. Dígale al que está a su lado, liberando al guerrero para conquistar. ¿Sí o no? Entonces el problema es que hoy los guerreros están atados, están amarrados y se amarran más cada vez más. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le dijo a los discípulos, libérenlo, desátenlo ustedes, le dijo el Señor a Lázaro, ¿va? Y imagínense si los discípulos no hubiesen sido sanos para liberar a Lázaro, lo hubieran amarrado más al pobre Lázaro. Entonces dígale al que está a su lado, mire, vamos a entrar a la palabra. Punto número 1, dígale al que está a su lado, prevención es mejor que solución. Y vamos a ir a la palabra, Jueces capítulo 6, versículos 7 al 10. El domingo anterior hablamos en Jueces capítulo 1 al versículo 6. Hoy vamos a dar la continuidad de lo que está pasando. En Jueces capítulo 6, versículos 7 al 10 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, diga conmigo, clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, diga conmigo, un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, los cuales eché delante de vosotros. Y os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Diga conmigo, prevención es mejor que solución. Diga conmigo otra vez, prevención es mejor que solución. Dios no desea solucionarte tus problemas. Dios quiere evitarte problemas. Dios es un Dios que te enseña prevención desde el primer momento. Nosotros tenemos que entender algo, que Dios no es el amuleto de buena suerte de alguien. Dios no es la patita de conejo. Dios no es el atrapasueño para colgarlo en el carro. Dios no es la Santa María. Dios no es esto, Dios no es lo otro. Dios no es mi salida a un problema. ¿Está conmigo? Dios no solo quiere ser la salida a tu problema, Dios quiere ser la habitación de tu vida. ¿Está conmigo? El problema es que nosotros queremos hacer a Dios la salida a los problemas que tenemos, pero no queremos permanecer en Dios. Entonces tenemos un gran problema. Decíamos convertir a Dios en aquel que soluciona todos nuestros problemas, pero nosotros no ser el instrumento de Dios. En eso redunda la vida de mucha gente el día de hoy, que desean el favor de Dios, pero no convertirse en el instrumento del Señor. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que usted sea un instrumento de Dios en la tierra.
Entonces Dios quiere hacer de ti un instrumento. Dios quiere hacer de ti un representante del reino de Dios en la tierra. Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. Por eso tenemos que entender que Dios no solo quiere solucionarnos el bendito problema que tenemos. Dios quiere transformarte a ti para que seas un solucionador de problemas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso al Señor. Entonces, lo que vemos aquí, papi, arreglame el sonido, por favor. Lo que vemos en esta historia bíblica en Jueces capítulo 6 es un pueblo que no previno los problemas que estaban viviendo. Dice la palabra de Dios que este pueblo clamaron a Dios por causa de los madianitas, o sea, tenían un problema externo. Entonces, este pueblo llega a este punto, llega a esta condición, no porque Dios los haya desamparado, sino por sus propias decisiones, por sus propias malas acciones. Este pueblo llega bajo un yugo, bajo un asedio extranjero, porque ellos en el tiempo que tuvieron la oportunidad no hicieron lo que le correspondió hacer. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de prevención. ¿Pero qué es prevención? Prevención es prepararse. Prevención es aprovechar el tiempo. Cuando usted tiene sus hijos de los 0 a los 12 años, usted llévelos a la iglesia, usted ore por ellos, usted enséñele la palabra. A los 18, usted enséñele las palabras, usted encamínelos en el camino del Señor, porque usted los está previniendo del mal futuro cuando ellos cumplan de los 18 en adelante. Entonces Dios te da un tiempo de prevención. Diga conmigo, prevención. Entonces, por eso tenemos que entender que Dios no solo busca solucionar, Dios busca evitar. Dios quiere que usted no meta las 2. ¿Sí o no? Pues nosotros terminamos metiendo las 4. Entonces Dios no quiere que usted meta las 2 que tiene. Dios quiere que usted sea acertado para avanzar en la vida. Tenemos que entender de que necesitamos aprovechar al máximo la palabra que Dios nos dejó, las instrucciones que Dios nos dio, para poder caminar en esa palabra y para poder evitarnos infinidad de problemas en el futuro. Mire, este pueblo al cual estamos estudiando y sus malas acciones fue un pueblo que fue instruido por Dios. ¿Está conmigo? Fue enseñado por Dios. Ellos no tuvieron que terminar de esa manera. Ellos no tuvieron que llegar a ese punto porque Dios les había dado las instrucciones correctas para no llegar ahí. ¿Sabe por qué no llegaron ahí? Por brutos, por mensos. El pueblo, no usted, no. Ellos llegaron ahí porque ellos no obedecieron lo que Dios les estableció. ¿Está conmigo? Entonces, dígale al que está a su lado, prevención es previsión. ¿Qué es previsión? Previsión es presupuestar. Previsión es calcular. Previsión es hacerse un autoexamen. Previsión es valorar. Diga conmigo, valorar. Entonces, cuando usted lee la Biblia y usted va en Deuteronomio capítulo 7, oiga bien lo que le dice Dios al pueblo. Dios le dice en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo. Diga conmigo, pueblo santo, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Diga conmigo, pueblo santo, pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Diga conmigo, usted es pueblo santo, pueblo especial. Entonces Dios le da estos mandamientos al pueblo antes de los problemas, porque Dios quería llevar al pueblo a que el pueblo hiciera previsión de lo que podía hacer en el futuro. Previsión no te permite caer en la inercia de tus malas decisiones. Previsión te plantea un lugar al cual tú vas a llegar. Entonces el problema del pueblo de Israel es que no hizo previsión. Previsión, diga conmigo, es valorar. ¿Qué es valorar? Usted tiene que hacer previsión. Jesucristo hizo previsión, Jesucristo valoró. Usted tiene que valorar quién usted es. Usted tiene que valorar a dónde usted está. ¿A dónde está usted? ¿En África o en los Estados Unidos?
¿Cómo está usted? ¿Está manco? ¿Le falta un pie? ¿Le falta una mano? ¿Está medio torpedo, medio loco, medio high, medio crazy o está relajado? ¿Cómo usted está? ¿Está conmigo? Diga conmigo, yo estoy bendecido por el Eterno. Entonces, prevención, diga conmigo, Dios es un Dios de prevención. Prevención es previsión. Yo debo de entender de que una persona sabia es prevenida del futuro. Yo debo de entender de que Dios estableció en su palabra prevención total para prevenir el mal de mi vida. Entonces yo debo de entender que para caminar en prevención, yo debo caminar en la previsión. Yo debo de empezar conmigo mismo. Yo debo de hacer un valoramiento quién soy. Usted dice la palabra que somos pueblo especial. Diga conmigo, pueblo especial, pueblo santo, pueblo escogido por Dios, pueblo especial más que todos los pueblos. Dígale al que está a su lado, usted es pueblo especial de Dios. Entonces usted tiene que hacer un valoramiento. Diga conmigo, valoramiento. ¿Quién usted es? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Está conmigo? ¿Dónde estoy? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos tienen 15 años? Levanta hermano los de 10 años, 15 años, 16 años. A la mano, está viejito. Diga conmigo, 18 años, 20 años. ¿Cuántos tienen 20 años? 30 años, 40 años, 50 años. ¿Alguien tiene 100 aquí? Nada, usted está bendecido. ¿Sí o no? Usted tiene que hacer, diga conmigo, previsión. Previsión es hacer un valoramiento exactivo de quién soy. Usted está guapo, usted está bello, usted está hermoso, usted está saludable, usted está estable, usted no está en un manicomio, usted está bendecido por el Dios eterno. Entonces, previsión te lleva a valorar tu condición actual de vida. Yo hago un valoramiento. ¿A dónde estoy? Usted está en el mejor país del mundo. Oye bien, ¿a dónde te puso el Señor? Usted está en el mejor país donde se gana mucho más plata, donde Dios lo va a bendecir de una manera poderosa. ¿Sí o no? Diga conmigo, previsión. Entonces, usted tiene que hacer un valoramiento de su edad. ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos jovenazos hay aquí? Entonces, eso te va a llevar a ti a ser una persona preventiva. Mire, yo tengo 48 años. Yo no puedo comer cualquier cosa. Yo tengo que ser prevenido en mi salud. Yo no puedo, porque ya el metabolismo, o sea, yo no te puedo andar comiendo carne asada, tortilla, comida frita. No, yo tengo que cuidarme porque a mis 48 años yo necesito duplicar mi edad para vivir más de lo que. Entonces, cuando una persona es prevenida, es una persona que se cuida. Porque reconoce su valor, reconoce su condición, ha hecho valoramientos. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Un joven que hace previsión. El joven sabe que va a vivir la vida, que le vienen 30 años por delante, que le vienen 40 años por delante. Entonces un joven que hace previsión no se mete con el primer menso que se le aparece. Un joven que hace previsión no vive perdiendo el tiempo jugando jueguitos. Un joven que hace previsión se mete a estudiar, se mete a aprender inglés, a conocer la palabra de Dios. No anda en cosas que no tiene que andar. Entonces la previsión te lleva a esculpirte, a construirte, a edificarte a ti mismo, a prepararte para lo que el futuro te depara. Jueces capítulo 5 versículo 31 dice que la tierra reposó por 40 años. Diga conmigo, reposo. Entonces el problema que hoy tenemos es que hoy tenemos infinidad de problemas que el Señor está resolviendo que no tendría que resolver. Que Dios te resuelva un problema no significa avance, significa retraso. Alguien que está metido en problemas y que tiene situaciones difíciles, no es porque el diablo muchas veces lo ataca, es porque no hizo previsión de vida. En una ocasión están orando en la iglesia por una hermana que tenía problemas con la presión arterial y ciertas cosas. Entonces, la señora no necesitaba oración, necesitaba ponerse en dieta.
Conmigo, prevención. Prevención es previsión. ¿Qué es previsión? Previsión es prepararse. Dígale que está a su lado. Prepararse. Prepararse para la vida, prepararse para el futuro, prepararse para avanzar, prepararse para conquistar. Yo debo de hacer valoramiento. Diga conmigo, valoramiento. ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? ¿Qué necesito? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de cuidarme? Para poder iniciar de ahí y poder trazar un plan estratégico de vida. El problema del pueblo de Israel, señores, es que no hizo previsión. Por eso ahora tenían un problema inmenso. Eran asediados, tenían el enemigo a las puertas de sus territorios, porque ellos tuvieron un tiempo que pudieron aprovecharlo al máximo, pero no lo aprovecharon. Jueces 5:31, otra vez se lo voy a parafrasear, dice: y la tierra reposó, diga conmigo, la tierra reposó por 40 años. Diga conmigo, 40. Y luego sigue diciendo Jueces capítulo 6 versículo 1, dice: y los hijos de Jehová hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. 40 años que este pueblo no hizo previsión. Falta de previsión es echar afuera a Dios de nuestras vidas y poner otros medios como Dios. Este pueblo no solo reposó de la tierra 40 años, reposó de Dios también. Cuando se miraron que lo tenían todo, que tenían salud, que tenían tierras para cultivar, que tenían plata, dijeron: aquí no necesitamos a Dios. Lo sacaron a Dios para afuera. Entonces este es un pueblo que vivió 40 años sin Dios. Imagínate una persona toda una vida sin Dios. Las mañas, los chismes, ¿sí o no? Las enfermedades, las guerras que tiene. Entonces, previsión te lleva a ser parte a Dios de tu vida. Una persona preveída de los malos acontecimientos del futuro le dice: Dios, heme aquí, envíame a mí, Señor, transforma mi vida, renueva mi vida. Quiero ser tu instrumento, quiero conocerte más, quiero caminar en tus caminos. ¿Cuánta gente preveída hay aquí? Entonces la falta de previsión lleva a mucha gente a desechar a Dios. Hay personas que hoy trabajan de lunes a sábado, a domingo, y está bien trabajar, pero sé prevenido, aparta tiempo para Dios. Sea prevenido, busque a Dios. La falta de previsión llevó al pueblo de Israel a desechar a Dios y a idolatrar todo lo que tenían. Idolatraron las frutas, idolatraron el cultivo, idolatraron las tierras, todo lo que, como la gente que usted ve el día de hoy, idolatran el trabajo. Sí, yo tengo que trabajar. No hay un día que no se pierdan, todos los días trabajan. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado, adore a Dios y exalte a Dios. Entonces la falta de previsión, diga conmigo, previsión, llevó al pueblo de Israel a obviar que tenían enemigos. Los llevó a ignorar que tenían enemigos. Se acomodaron tanto con el bienestar que Dios los llevó a alcanzar, que ellos, sabiendo que tenían enemigos, vivían como que no tenían ninguno. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un enemigo de nuestra alma? Satanás y sus demonios. Usted como persona tiene un enemigo que es el diablo y sus demonios. Usted como familia tiene un enemigo que es el diablo y sus demonios. Usted tiene a alguien a quien proteger. Por eso usted tiene que ser prevenido buscando de Dios para que el Padre Celestial lo guarde a usted y guarde a sus generaciones. El problema es la gente, que hoy la gente no es prevenida. Sabemos que el diablo es real. Es más, hay brujos que creen más que nosotros los cristianos evangélicos. Hay hechiceros que creen más que nosotros. Usted mira cómo un brujo prepara un mal que le va a hacer a alguien. Mata una gallina. Primero persigue la gallina. Si no, la compra. Después la agarra el gañote, la mata. Después prepara la brujería y hace busca tierra de cementerio. O sea, hace algo especial el tipo ahí. ¿Y nosotros los cristianos?
en completa ignorancia de que tenemos un enemigo que es el enemigo de nuestras almas. Entonces el pueblo de Israel, diga conmigo reposo. Dígale que está a su lado, usted no puede estar en un reposo perenne. Usted tiene que despertar y prever hacia el futuro para que pueda tener grandes conquistas en la vida. Si no, el día de mañana vamos a estar solucionando problemas que no tendríamos que estar solucionando. Dígale que está a su lado, hay problemas que usted no tiene que solucionar mañana porque hoy tiene la oportunidad de prevenirlos. Hoy tenemos la oportunidad de prevenir los problemas del mañana, pero tenemos que escuchar a la palabra y no hay cosas que no podemos obviar. El pueblo de Israel sabía que tenía enemigos en sus fronteras, enemigos en sus entornos, y ellos no se prepararon para la guerra, se convirtieron en perennes campesinos. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, usted no es un campesino, usted no es una ama de casa, dígale, usted es una guerrera del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando usted se case, yo no la quiero ver a usted con un chongo, con la escoba en la casa, con un niño colgado aquí, con el otro aquí. Hay aquí, hermano, en la casa, haciendo los quehaceres de la casa. Porque esa es la mentalidad que muchas mujeres tienen, que cuando se casan, ya ellas son las amas de casa de la casa. Y el hombre es el mandilón de la casa. Yo sé que a algunos de ustedes les cargan la cartera a su esposa, está bien, ¿va? Yo a mi esposa no le cargo la cartera, solo cuando hay una necesidad profunda, de lo contrario, no. La cartera es de ella se viste conforme a la cartera, yo no. Que Dios me guarde, santo Señor. Porque mi propósito no es ser esposo, es ser instrumento de Dios en la tierra. Yo soy un guerrero de Dios. Usted es un guerrero en su hogar para proteger su familia, para proteger sus hijos. Eso es lo que usted en su familia. Pero hoy nosotros pervertimos las cosas porque no estamos preveyendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 7, siempre en el capítulo 7 y versículo 8, Dios le dice al pueblo de Israel: no hagan pactos con otros pueblos. Cuando yo los introduzca a la tierra que fluye leche y miel, no hagan alianzas. Diga conmigo, no hagan alianzas, no hagan pactos. Despójenlos de la tierra y sáquenlos de la tierra, erradíquenlos, échenlos fuera, porque ustedes son mi pueblo. ¿Está conmigo? Entonces, la solución de Dios para los problemas que tú tienes muchas veces no es la remoción del problema. Usted se va a dar cuenta, si usted es una persona muy observadora, que a veces Dios, cuando hace un milagro en la vida de la persona, no te remueve el problema. Dios no remueve problemas de nadie así por así, porque Dios no va a perpetuar la desorganización de alguien, la falta de cuidado de alguien, la irresponsabilidad de alguien. Dios no es perpetuador de personas que no han organizado su vida. Dios va a permitir problemas para la transformación de aquel que tiene el problema a través del problema. ¿Cuántos tienen algún problema? Ese problema te tiene que llevar a analizar y autoexaminarte cuál es la razón y cuál es la raíz del problema que tienes y qué es lo que tienes que hacer para sacudirte el problema y para evitar el mismo problema futuro. Diga conmigo, la prevención de Dios. Entonces, hoy tenemos un mal entendimiento en lo que Dios desea hacer o lo que Dios hace en nuestras vidas. Hacemos oraciones que están fuera de orden. Oramos por personas de la manera incorrecta, cuando lo que en realidad deberíamos de hacer es aconsejar de la manera correcta. Hay personas que no necesitan oración, necesitan consejo. Sí, ve. Me habló y yo no, mire, yo estoy gordito, yo no lo digo, no lo estoy diciendo por los gorditos, pero es un ejemplo con el cual yo puedo. Me habló una persona, me dice: mira,
me dio esto, los doctores el corazón no me bombeaba sangre, solo chirpeaba sangre. Así. ¿Por qué usted cree que no le bombeaba bien la sangre? Entonces, ¿qué necesita él? ¿Oración o consejo? ¿Qué necesita? ¿Para qué? Entonces él necesita consejo. Y eso es lo que Dios hizo con el pueblo. Mire, Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, después que el pueblo clama, dice la Biblia que Dios les envía. Jueces capítulo 6, versículo 7 al 10. Esta es la solución que Dios le envía al pueblo. Porque el pueblo clama que tiene un problema. Dios, ayúdanos a solucionar el problema. Y viene Dios y Dios les envía la solución. Diga conmigo, la solución. Mire la solución de Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Diga conmigo, un varón profeta. El cual les dijo, diga conmigo, les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, en los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero habéis desobedecido mi voz. ¿Sí ve? Diga conmigo, la solución de Dios te llama a la transformación personal. Entonces, ¿qué es lo que hace el consejo que el varón de Dios trae? Lo que el consejo hace es que los está llamando a reconocer la causa y la raíz del problema que ellos estaban teniendo. Les dice: ustedes me han desobedecido, ustedes han temido a los dioses de los amorreos, pero también me desobedecieron. ¿Cuál era el resultado que Dios esperaba del consejo que Dios trae al pueblo? Yo me imagino que Dios quería que el pueblo dijera: sí, Señor, pecamos contra ti, te desobedecimos. Sí, Señor, fuimos rebeldes. Sí, Señor, reconozco que te fallamos. Sí, Señor, reconozco que erramos, que metimos la pata. Sí, Señor, reconozco que estamos mal. ¿Está conmigo? Pero el problema del pueblo es que el pueblo de Israel no escuchó el consejo que vino para que pudieran enmendar su camino. Entonces note que Dios no está removiendo el problema, Dios está enviando un consejo para transformar al que tiene el problema. Entonces el consejo viene para llevarlos a reconocer el desvaloramiento que ellos habían tenido de Dios. Por lo primero que les dice: yo, Dios, los saqué de Egipto, les di la tierra que ustedes tienen, los bendije, están donde están porque yo los bendije y ustedes me abandonaron a mí. Hello. Entonces Dios quiere llevar al pueblo a que el pueblo haga un valoramiento personal de dónde estaban, cómo estaban y quién era su Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la prevención te lleva a la previsión. Ahora el pueblo de Israel se encuentra tratando de solucionar un problema que nunca hubiesen tenido si hubiesen escuchado con anticipación y en el tiempo adecuado. Hay problemas que, mire, hay situaciones que usted no se va a meter, hay problemas que usted no se va a meter en el futuro si usted escucha el consejo hoy. Hay situaciones dolorosas y difíciles que Dios no va a tener que resolver con usted si usted obedece la palabra hoy. Todo está bien. Tu esposo se porta muy fiel y leal contigo. Pero ¿qué tal mañana le sale una Dalila? ¿Qué tal el próximo 5 años le sale una Dalila, una Perejila y un montón de Dalilas? Y tú confiada: no, mi esposo es fiel. Pero puede que sea que venga el momento de la guerra, venga en el momento de la batalla. Hoy estás bien, hoy estás tranquila, tu esposo te trae rosas, él te trae flores, él trae esto, él trae esto. Pero entonces, ¿por qué te confías en lo que estás viendo en el momento?
Tienes que hacer previsión como pastor. Entréguele su esposo a Dios, entréguele su esposa a Dios, entréguele sus hijos al Señor, siembre su vida en el reino de Dios y sírvale al Señor y va a ver lo que Dios va a hacer con su familia. Entonces mucha gente se busca entretenido solucionando problemas cuando no deberían de estar solucionando los problemas que tienen, sino que deberían de estar conquistando, avanzando, gobernando, tomando territorio. ¿Sí ve? Entonces el pueblo de Israel recibió un mandamiento: conquisten la tierra, échenlos, desalójenlos, despójenlos. Y los tipos se asentaron, se relajaron, se sentaron tranquilos. Bueno, yo estoy bendecido, mi esposo se porta bien, mi esposa se porta bien. ¿Está conmigo? Entonces yo nada más voy a vivir la vida voy a vivir la vida de una manera, hay una palabra, de una manera tranquila, reposada. Me voy a relajar, porque en este momento no tengo enemigos contra los cuales luchar. Voy a vivir en la inercia de la vida. Voy a vivir en la inercia de la vida, en nada más en el estate tranquilo, en el estate quieto. ¿Está conmigo? El problema de vivir una vida en la inercia de la situación de vida que tenés, donde todo está bien, tenés tu trabajo, tenés tu familia, tenés tus hijos. El problema de vivir la vida de esa manera es que no te estás levantando, no te estás estructurando como un guerrero. En tu mente se está estructurando una mente estrecha, un corazón estrecho. No estás desarrollando fe, no te estás ampliando, no te estás expandiendo. Porque te acomodaste a tu circunstancia, te acomodaste a lo que tenés, te acomodaste a lo que alcanzaste. Entonces te volviste estrecho en ti mismo. No querés ir por más, no querés arriesgarte, no querés enfrentar, no querés exponerte por temor, por miedo. Entonces te volviste temeroso de lo que estás permitiendo en tu vida. El pueblo de Israel se llenó de temor porque no quisieron arriesgar nada. Abren oración, hermano. Ay, es que me da miedo, pastor. Y la misma canción toda la vida. Predica, hermano. Ay, no me he preparado. Es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. Entonces ahora vemos a un pueblo de Israel que tiene un enemigo en su frontera. Pero los tipos no se formaron como guerreros. Tuvieron 40 años donde no habían enemigos, donde no había asedio, donde no había diablo, donde no habían demonios. Y ellos se relajaron a jugar, a irse para el parque, a pasarla bien, a pasarla lindo. Ahora que tenían el problema, no eran guerreros, no eran hombres de batalla, no eran mujeres de batalla. No se prepararon para la guerra. Entonces ahora Dios está tratando con un pueblo que tiene 40 años sin Él. ¿Cómo Dios les iba a solucionar el problema que tenía si no lo conocían a Él? Entonces, aquí en este escenario bíblico no hay solución inmediata de Dios. Dios permite al enemigo. Porque Dios tenía que quebrar esas estructuras de pasividad enfermiza. Dios tenía que quebrar a personas que tenían 40 años sin Él. Dios tenía que quebrar mentalidades prejuiciosas de personas que tenían 40 años sin ser guerreros, sin luchar en el nombre de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, ¿a quién llamó a Jesucristo que caminaran con Él? ¿A los fariseos o a los publicanos? ¿A quién llamó Cristo? A los publicanos, a los cobradores de impuestos. Pero ¿qué pasó con los que guardaban la Torá? ¿Qué pasó con los que guardaban la ley? ¿Qué pasó con los que conocían la palabra? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, la comodidad es peligrosa. El tenerlo todo es peligroso, porque te limita a tener grandes conquistas en la vida.
La comodidad, señores, alimentar la cobardía, alimentar la holgazanería, alimentar la ganancia, es algo que nos va a llevar a tener problemas en el futuro y donde Dios no tiene nada que ver. Entonces ahora Dios les envía, diga conmigo, varón, profeta. Diga conmigo, varón, profeta. Entonces cuando el varón profeta viene delante del pueblo, no unge o no actúa como profeta, sino como varón. ¿Está conmigo? Diga conmigo, varón. Varón significa hombre con carácter, varón significa hombre valiente. Entonces Dios les levanta un varón, Dios le da una oportunidad al pueblo para poder accionar de la manera correcta y que ellos iniciaran a romper sus propios argumentos. Imagínate 40 años, diga conmigo, 40 años. Personas que toda su vida han vivido cómodos, que toda su vida no han buscado de Dios, que toda su vida no han leído la palabra de Dios, que no tienen hábitos marcados de lectura, que toda su vida no han hecho previsión de vida, no han conquistado nada, no tienen nada y el día de hoy se encuentran con el Señor. Entonces, cuando Dios viene delante de este pueblo, Dios viene a este pueblo no a solucionarles el problema. Ellos clamaron por la solución del problema al Dios que ellos abandonaron. Ahora Dios viene delante de ellos, les envía no un ángel, les envía un hombre a que les dé las directrices cómo poder solucionar el problema que tenía, cuando la solución no era la remoción, sino la transformación de ellos. Dígale al que está a su lado, Dios busca transformarte a ti para que puedas solucionar el problema que tenés. Ay, Señor, quítame este deseo. No, Dios te va a dar fuerza a ti para que el mal deseo se te quite. Ay, Dios, es que yo no me puedo resistir a eso. No, Dios te va a fortalecer a ti. Entonces, el problema, señores, es que a medida el tiempo avanza y la vida avanza, nosotros nos podemos prejuiciar, nos podemos arruinar, nos podemos pervertir cuando deberíamos de construirnos, de edificarnos en Cristo, de volvernos mejor, de mejorarnos a nosotros mismos para poder ser asertivos el día de mañana. Judas Iscariote caminó con Cristo. Por más de 3 años Judas Iscariote caminó con Cristo. Pero caminando con Cristo, Judas Iscariote no encontró solución. Se pervirtió más de lo que estaba, porque cada día que Judas caminaba a la par de Cristo, estaba en desacuerdo con Cristo, rechazaba a Cristo, le robaba a Cristo, denigraba a Cristo, y cada vez que tenía una oportunidad de poder ser previsivo, bueno, Judas hubiera dicho, bueno, este es el Hijo de Dios, yo me voy a alinear a caminar con él, y Judas hubiera terminado transformado y bendecido. Pero el problema de Judas no tenía solución, porque cuando tuvo la oportunidad no fue preventivo. Hay cosas que si tú no eres preventivo hoy, no tendrán solución mañana. Cásate con la persona incorrecta y vas a terminar hecho pedazos mañana, y eso no lo va a solucionar Dios. Dios te va a sanar a ti, pero el problema no lo va a solucionar. ¿Está conmigo? Entonces hay cosas que tú tienes que ser previsivos, que tú tienes que hacer valoramientos. Diga conmigo, valoramientos. Usted tiene que valorarse. O sea, valorarme. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que, dependiendo de quién soy, qué es lo que voy a permitir en mi vida? Wow, estoy bien. Lo tengo todo. Estoy bendecido por Dios. Tengo mis papeles en regla en los Estados Unidos. Tengo carro, tengo trabajo, tengo dones, talentos. Soy una persona tremenda. Entonces yo tengo que partir a proyectarme hacia el futuro de donde estoy. ¿Quién tú eres? Y así poder trabajar
en mejorarme a mí mismo. No quedarme en una situación de estancamiento, de inercia de vida. Usted no puede esperar la inercia, que los acontecimientos, las cosas que suceden, lo lleven como la pelotita que va pegando de esquina en esquina y luego que ella termina donde le da la gana. Su vida no puede terminar a donde le da la gana. Su vida tiene que terminar a donde usted le da la dirección que termine. Tenemos que darle dirección a nuestras vidas. Tenemos que ser intencionales en el día a día. Yo debo de ser intencional en mi diario vivir. No, allá me voy a arrepentir. Mira, allá cuando esté en la cama muriéndome, ahí le voy a pedir perdón al Señor y ahí me va a perdonar el Señor. ¿Será eso hacer previsión de vida? Yo he escuchado personas que dicen eso. No, yo le voy a servir al Señor, le voy a servir bien cuando esté bien. Tú nunca le vas a servir bien al Señor. El servicio al Señor te mejora. Él te mejora para servir en el proceso de servir. Nosotros nos llenamos de excusas porque tenemos temor en nuestros corazones y alimentamos el temor que está dentro. ¿Sí ve? Entonces el pueblo de Israel está enfrente de un enemigo, pero está desarmado. Número 1, habían vivido separados de Dios. Número 2, no se habían preparado para pelear. No eran guerreros, eran campesinos. No conocían, no sabían manejar la espada, no sabían manejar la flecha, no sabían manejar absolutamente nada. Lo que ellos sabían manejar era el asadón para trabajar, el asadón para arar la tierra, los bueyes para arar la tierra. Pero ellos no conocían el arte de la guerra. Cuando tú te das cuenta, cuando tú eres una persona preventiva, diga conmigo preventiva, usted se cuida, usted hace ejercicio. Usted hace pechadas, usted va al gimnasio, usted lee un libro, usted lee la Biblia, usted ora, usted le sirve a Dios, usted le sirve a su comunidad, usted sale de aislamientos para proyectarse a grandes cosas en la vida. Diga conmigo, previsión es valorar. Debo de valorar mis dones, mis talentos. Debo de valorar mis capacidades. Debo de valorar lo que Dios ha puesto en mis manos. Debo de valorar mi humanidad. Usted debe de valorar. Dios lleva al pueblo a que se valore. Dios les dice, no hagan alianzas con pueblos incorrectos, porque si usted las hace, ese pueblo los va a arruinar a ustedes. Entonces, señores, nosotros en Dios tenemos futuro en el Señor. Dígale que está a su lado, usted tiene un futuro maravilloso y poderoso en Dios. Entonces no resista a Dios. Ábrase al Señor, porque el Señor hará de usted la versión que Él quiere hacer de usted. No se resista al Señor. No nos equivoquemos. No podemos vivir obviando la vida de fe, porque un día la vamos a necesitar. Hoy tal vez usted se hace el difícil. Mire, hermano, yo no paso adelante a recibir a Cristo. Yo no necesito a Cristo porque yo ya nací con Cristo en mi corazón. Pero el día que el enemigo, el día que te pase un acontecimiento difícil, que estés en una situación difícil, usted va a llorar lágrimas de sangre del Señor, y usted se va a convertir en la persona más cristiana del planeta. En la persona más cristiana, más espiritual. Yo conocí a alguien que me dijo, yo sentí que me salaban de la pata de la cama los demonios, y salió súper espiritual del hospital, pero mientras no llegó al hospital y no lo jalaron de la pata de los demonios de los pies, no era espiritual. Prevención, diga conmigo, prevención te lleva a ser sabio en tus decisiones. Prevención te lleva hacer un valoramiento exactivo de quién tú eres, a dónde estás, a dónde vas, con quién no vas, con quién relacionarte, con quién no relacionarte, con quién hacer alianzas, con quién no hacer alianzas, qué es lo que te puedes permitir y qué es lo que no te puedes permitir.
Una de las cosas que yo no me permito, este hombre que está aquí, que no se permite, es no hacer la voluntad de Dios. Yo a través del Espíritu Santo, yo me impongo servirle al Señor siempre, porque si yo sé que si yo estoy en Cristo, yo estoy haciendo previsión para mi vida. Nunca mire el escaparse del compromiso del Señor como una solución a su vida. Ese va a ser un agente que te va a dar problemas el día de mañana. Los fariseos no hicieron previsión. Por eso la palabra de Dios dice, Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no. Entonces Jesucristo no caminó con fariseos. Jesucristo no pudo hacer nada con los fariseos. Jesucristo no le solucionó el problema a los fariseos. Y si usted lee, continuando el próximo domingo, vamos a continuar con la historia de Jueces capítulo 6, si el Señor lo permite. Cuando leemos más adelante, usted se va a dar cuenta que Dios no le solucionó el problema al pueblo de Israel, que reposó por 40 años y se convirtieron en unos buenos para nada. Entonces, este pueblo que estamos estudiando aquí, tuvieron 40 años, diga conmigo, 40 años. Imagínate lo que se formó en ellos. Imagínate cómo ellos se estructuraron como personas. 40 años sin buscar a Dios. Cuando Moisés les mandó en Deuteronomio que hicieran fiestas, 7 fiestas le mandó Moisés. Durante 40 años no hicieron ninguna fiesta los ingratos. Nunca le llevaron a Dios su ofrenda, su pacto. Nunca le honraron, nunca bendijeron, nunca. Ellos tuvieron reposo de todo y ausencia de Dios en sus vidas. Imagínate que tú te permitas una semana sin Dios, 2 semanas sin Dios, que te permitas date este año de vacaciones. No vengas a la iglesia durante todo el año. Déjate de congregar. Deja de buscar de Dios y date vacaciones. Y se te va a quitar en el son de protesta que venís a la iglesia. Imagínate tú una vida sin Dios. Durante 6 meses, hermanito, dijo. ¿Qué es lo que se va a construir en ti? ¿Qué es lo que vas a edificar en ti? Si no buscas de Dios. Si buscando de Dios eres malo, ahora piensa si no lo buscas. Si buscando de Dios no se te quita el chisme, ahora piensas si no lo buscas. Entonces, este pueblo vivió 40 años sin Dios. Ahora Dios no les va a solucionar el problema, porque Dios no quiere alimentar a una gente miserable. Dios quería transformarlos a ellos y romper los esquemas religiosos limitantes, los argumentos limitantes, retractivos, para poder romper eso y ponerlos de Él. Dios no te va a solucionar un problema así por así, no. Dios te va a permitir el problema para que el problema te procese y te transforme a ti de adentro hacia afuera. Es que si usted no hace previsión, usted, como dice el dicho vulgar, la gente, usted se va a reír con la más fea. Hay personas que porque no hacen previsión van a comer pupú. Van a bailar como la más fea, van a sufrir, van a llorar, van a clamar, pero Dios no les va a quitar el sufrimiento. Señora, a mí me da miedo esto. ¿Tú crees que Dios te va a solucionar un problema así por así? No. Dios no es un Dios que pasa quitando problemitas. Ay, me duele la cabeza. Señor, quítame la cabeza. No, Dios te deja el dolor de cabeza. Yo amanecí con dolor de cabeza y yo me fui a la montaña a orar. Señor, quítame este dolor de cabeza. No se me quitó el dolor de cabeza. No se me quitó. Ahorita se me quitó que empecé a predicar.
Hay cosas que Dios no te las va a solucionar porque Dios no va a perpetuar la mediocridad de alguien. Hay cosas que Dios no te las va a hacer fáciles, hermano. Porque Dios te quiere convertir en un guerrero poderoso. Y la única manera que seas un guerrero poderoso es escuchándolo a Él. Entonces Dios le envió, diga conmigo, un varón profeta. Dios le envió un varón profeta a un pueblo argumentado, malformado, pervertido, arruinado, holgazán, corrupto. ¿Tú crees que Dios le iba a solucionar el problema a esa gente? ¿Tú crees que Dios va a solucionar el problema que tenés si Dios está permitiendo el problema para sacudirte y alinearte en la vida? El Señor pudo haber arreglado a Judas, pero le permitió el proceso para que Judas se pudiera despojar de lo malo que estaba en él y caminar con él verdaderamente. Hello. Entonces Dios envía, diga conmigo, varón, profeta. Entonces cuando el varón viene y le habla al pueblo, le habló al pueblo como varón, no le habló como profeta. Y le dijo el problema que tenían. Ustedes tienen este problema y ese es el problema que ustedes necesitan solucionar. Pues nosotros no queremos escuchar eso. Nosotros queremos escuchar al profeta. Profetice, pastor. El Señor te dice, veo un carro, veo tu nombre que tiene la letra A. Y todos dicen los hermanos, la A. Todos, ¡ah! Esos son los predicadores más famosos en las redes sociales. Yo miro, hermano, miro por el poder del Espíritu una vez. Y luego sale el bruto, sí, una vez. ¿Tú crees que esos son tratos de Dios? Dios te va a levantar un varón, diga conmigo, varón, que te diga cuál es el problema que tienes para que enmiendes el problema y transformes tu forma de ser y de vivir. Entonces Dios va a actuar a favor de tu vida. Entonces el pueblo no escuchó al varón profeta. No lo escuchó. Porque este pueblo más adelante quisieron matar a Gedeón. Lo quisieron matar. Porque Gedeón empezó a derribar los altares de los Baales. ¿Y a dónde está? Y lo quería matar y el padre lo tuvo que defender. Lo que yo le quiero decir es que Dios deja al pueblo ahí, a donde está con el problema. Dios deja al pueblo, les envía el varón profeta, el pueblo no escucha, no obedece. Dios los deja ahí y Dios corre y envía un ángel a un niño que se llamaba Gedeón. Dice que y envió Jehová un ángel y le habló el ángel a Gedeón. Hay una diferencia o muchas características diferentes entre el pueblo al que Dios le mandó el varón profeta al niño que Dios le envió el ángel a hablar. Gedeón tenía características tales como escuchaba la palabra de Dios. El pueblo no tenía oídos para oír, tenían cerrado su oído. Estaban sordos a la voz de Dios. No querían cambiar su forma de vivir, no querían ser diferentes. Ellos sentían que estaban bien. Entonces Dios le envía la voz a un jovencito y el ángel viene y se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Le dice el ángel a Gedeón. Y Gedeón estaba disconforme. Gedeón estaba molesto. Gedeón estaba enojado, pataleando ahí. ¿Por qué los pasa a mi pueblo lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Nuestro Dios es el Dios de Abraham, nuestro Dios es el Dios de Isaac. ¿Qué es lo que pasó con David cuando estaba Goliat enfrentando al pueblo? David dijo de Goliat, y este filisteo incircunciso que amenaza a los ejércitos del Dios valiente, ¿quién cree que es? Porque David
Lo que marcó la diferencia de David con el pueblo es que David tenía una relación con Dios, vivía, no había desechado a Dios de su vida, vivía buscando del Señor. Pero un pueblo que estaba lleno de cobardía, porque no habían hecho previsión de vida. Y cuando no haces previsión de vida, tú pones a Dios como ninguna opción para ti. ¿Sabes cuál es lo más doloroso? Que Dios te obvie y te deje como estás. Hay problemas que tú no vas a tener el problema de solucionarlos. Solo Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién? Hay cosas que solo Dios puede solucionar. El problema más grande es que Dios no los va a solucionar. ¿Sabes por qué Dios no los va a solucionar? Porque Dios quiere transformarte a ti. Y si Dios quita el problema, Dios prácticamente te va a dejar como estás. Con tu mentira, con tu engaño, con tu mediocridad, con tu pobreza. Te va a dejar así. Entonces Dios no quiere dejar a una persona así. Dios quiere transformar la persona. Por eso no remueve el problema. Hoy en día vivimos mucho falso milagro dentro de las iglesias. Yo he visto en pastores, en profetas, mucha falsedad. Llaman a una persona, oran por ella y luego lo declaran sana a la persona. Y está enferma, está mal. No fue sana del milagro que pidió que se hiciera. ¿Está conmigo? ¿Sabes por qué? Porque Dios busca el corazón. Y si Dios no tiene el corazón tuyo, no va a quitarte el problema que tenés. Tenemos que asegurarnos de que pongamos nuestro corazón en el Señor. Pero para poner nuestro corazón en Dios tenemos que hacer valoramientos. Un valoramiento te lleva a darte cuenta quién tú eres. ¿Sí ves? ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28? A imagen y a semejanza Dios los creó, varón y hembra los creó, perfectos los creó el Señor y los bendijo Dios y les dijo: gobernad, señoread sobre la tierra y sobre todo lo que existe. Dígale que está a su lado: usted es creación de Dios. Entonces, si es así, no te puedes permitir cualquier cosa. Si es así, no puedes andar permitiendo cualquier cosa, no puedes hacer relaciones con cualquier persona, no puedes ir a cualquier lugar. Tienes que valorarte a ti mismo con lo que haces y con lo que permites que suceda en el entorno de tu vida. Tienes que hacer valoramientos. Un valoramiento te lleva a ser una persona que se cuida lo que permite en su mente y en su corazón. Por eso cuando usted busque de Dios, búsquelo con todo su corazón, con toda su mente, de una manera sincera, de una manera apasionada. Cuando usted busque de Dios, no permita el mal en su corazón. Cuando usted le sirva al Señor, no permita la envidia, como dijo Ismael, no permita el resentimiento, no permita la culpa, no permita el orgullo, no permita la soberbia, porque si la permites en el camino de fe, te vas a pervertir y te vas a arruinar y es mejor que no lo hubieras conocido. Hay mucha gente, señores, que en la iglesia no vino a arreglarse, vino a arruinarse. Hay mucha gente que fue en la iglesia que se pervirtieron más. ¿Sabes por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios y llenaron su corazón de odio, de rechazo, de protesta, de desacuerdos. ¿Cuántas personas, y no lo digo por nadie aquí, cuántas personas no van a la iglesia y ellos van a la iglesia con un espíritu de defensivo, con un espíritu de rechazo, con una mentalidad deportiva, analista, para analizar, para si estuvo bien, esto no estuvo bien? No, tú te estás pervirtiendo a ti mismo, te estás arruinando a ti mismo. Dígale al que está a su lado: hay que hacer valoramientos. Si nosotros no hacemos valoramientos, es peligroso quedarnos a donde nosotros mismos vamos a ir a terminar. El pueblo de Israel, en Jueces capítulo 6, y esta es una historia repetitiva, no llegó ahí por el enemigo, no llegó ahí. Ellos llegaron ahí por causa de sus propias decisiones.
Hay malas decisiones que tú vas a tomar en ti y que te van a llevar a un mal. Versus a que si tú buscas a Dios para que hagas parte a Dios de tu vida y Dios te ayude a decidir para que no termines mal. Por eso hay decisiones que usted no las puede tomar a la ligera. Hay decisiones que tienen que ser meditadas. Diga conmigo, decisiones meditadas, decisiones pensadas, decisiones analizadas, porque reconoces tu valor. El viernes teníamos un grupo de amistad, teníamos en la célula. Y en la célula sirvieron tamalitos. El jueves te sirvieron tamalitos de harina. Y mire los tamalitos ahí, dije yo, este tamal está rico. Ese tamal tiene cremita y una Coca-Cola. Sama, dije yo ahí. Y mira aquella comida ahí. Pero luego hice un valoramiento inmediato. Si pongo eso en mi boca, me lo como. Eso es harina. Eso es harina. Va a golpear mi flujo sanguíneo. Se convierte en colesterol malo. Va a andar por mi sangre esa cosa. Me va a subir la presión. Pero no solo eso, que me va a hacer daño, no. Voy a fortalecer un hábito que no puedo fortalecer. Hay cosas que usted no puede fortalecer. Hay cosas que usted no les puede, hay cosas que usted no les puede dar vida. Por eso tiene que ser radical en sus decisiones. Por eso tiene que valorarse, señores, ser pensante, ser meditativo, ser analítico. Cuando usted salga de este lugar y vaya a su casa, usted no se acueste en el sofá y se ponga a ver una película de Netflix. Los asesinos salvajes. Después de oír la palabra de Dios y te vas a ver a una tremenda inventos, y yo estoy creyendo los inventos de otros, las tonterías de otros. Por eso en vez de usted estar viendo TikTok, alimentando su mente con las necedades de otros, tome la palabra de Dios, lea la palabra, analícese, estúdiese a dónde quiere llegar el día de mañana. Yo tengo que analizarme, estudiarme, hermano, ¿cómo estoy? Yo le decía a mi esposa, baby, ¿cómo me ves? ¿Me ves musculoso o me ves flácido? Me dijo, te veo flácido, papi, me dijo. Dije yo, me quiere ver musculoso. Entonces yo me fui a ver al espejo y me empecé a ver los bracitos así como de niña que no tenía nada de músculo. Y me dio decepción, hermano, y me puse a hacer pechadas aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y me puse a hacer ejercicio. Y luego le digo, baby, ¿cómo estás? ¿Cómo tengo aquí? Le digo la pancita. Estás panzón, me dijo. Baby, ¿cómo prediqué la palabra? Mira, aquí. Ok, me voy a preparar mejor. Cada vez que yo predico, paso viendo los videos de Facebook y hago valoramientos. Esto lo dije mal. Esto estuvo bien. Esto aquí, esto allá, esto acá. ¿Por qué? Deja conmigo prevención.